Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te sientes frustrado espiritualmente? ¿Piensas que mereces más, pero no estás recibiendo lo que mereces? ¿Te estás comportando de una forma que debería llevarte a ciertos resultados, pero no los estás viendo? Sinceramente, eso describe a muchos creyentes hoy en día, mas el porqué de esta situación es el siguiente. No están caminando en obediencia. Han creído la verdad, han recibido la verdad, pero no están viviendo en el poder de esa verdad, y por lo tanto se sienten frustrados. Esto no es nada nuevo para el pueblo de Dios. De hecho, cuando estudiamos a los hijos de Israel en los días del profeta Oseas, ellos tuvieron esa misma experiencia. Pero la buena noticia es esta: hay esperanza, hay una metodología que produce un cambio, y de eso es de lo que hablaremos en la lección de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Oseas, capítulo 4. La profecía de Oseas, capítulo 4. Y retomaremos la lectura donde quedamos la semana pasada en el verso 10. ¿De qué está hablando Dios? Está hablando del hecho de que Él retendrá sus bendiciones. Si te fijas en el verso 10, Oseas capítulo 4, verso 10, dice: ellos comerán, pero no se saciarán. Se involucrarán en el acto sexual, es decir, están participando en la fornicación, pero no serán fértiles. ¿Por qué? Porque Dios no bendice el pecado. Dios no va a darte, simplemente porque tú cumplas con A, B y C, Él no va a darte los resultados que tú esperas. Él solo lo hará cuando hagas bien las cosas, con la mentalidad correcta, con el propósito correcto, en obediencia a Dios. Por lo tanto, Él les dice a los hijos de Israel en el verso 10 que como ellos se involucraron en fornicación, no serán fértiles, porque al Señor Dios ustedes abandonaron, y luego dice Azvu Lishmor, que significa han dejado la carga. No están caminando en obediencia. Esta palabra Lishmor es una muy importante. A menudo se traduce como guardar, proteger o, en algunos casos, obedecer, pero aquí hay uno de los hechos importantes respecto a ella. Es una palabra que habla de restricción. Yo me restrinjo de hacer las cosas que mi carne quisiera hacer, pero hago las cosas que la palabra de Dios me ordena hacer. Así que la dicotomía está planteada entre decirle no al yo y sí a Dios. Y lo que el Dios de la Biblia le está diciendo al pueblo es que ellos no se han querido restringir, no han guardado este encargo y por lo tanto Dios no los va a bendecir. Siguiente verso es el verso 11. Dice: porque la prostitución, el vino y el vino nuevo ha hecho algo. Dice literalmente Ikaf Leiv, que significa que ha tomado posesión del corazón. Ahora, entiende bíblicamente hablando, y hemos hablado bastante de esto, hay una relación entre el corazón y cómo piensa la persona. Así que el pecado y estas acciones han tomado el control de cómo piensa la persona, de modo que ya no puede ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces debemos hacernos una pregunta. ¿Estamos viendo las cosas como Dios quiere que las veamos? ¿Tenemos su mentalidad, su perspectiva? La única manera en que eso puede ser una realidad en nuestra vida es cuando pensamos conforme a las Escrituras.
Muchas personas dicen, me gustaría saber lo que Dios quiere que yo haga. ¿Estás estudiando la Biblia? ¿Estás aprendiendo la palabra de Dios? ¿Sabes? En el inicio de este pasaje, y me refiero a Oseas capítulo 4, vimos la frase Shema, que significa oye y obedece la palabra de Dios. Pero ya que los hijos de Israel no hicieron esto, eran un pueblo frustrado, un pueblo desobediente y un pueblo que experimentaría el juicio de Dios. Mira otra vez nuestro texto. Pasemos al verso 12. Dice, porque mi pueblo. Ahora, Dios todavía los está reconociendo como su pueblo, pero noten lo que su pueblo está haciendo. En el verso 12 veremos una imagen de idolatría. Recordarán que, de manera muy marcada, vimos un ciclo en el libro de los jueces, en el que Israel caía constantemente en pecado. Entonces Dios levantaba a un juez, el pueblo regresaba una vez más a servir a Dios, caminaba con él por un tiempo, para luego de nuevo caer en pecado. Y uno de los problemas, si leemos cuidadosamente la palabra de Dios, es que ellos no acudían a los profetas del Señor, sino que acudían a los profetas del mundo, es decir, de las naciones, de los gentiles. Y uno de los lugares donde los profetas de los gentiles estarían sería bajo un árbol. Bien, ellos se sentaban bajo un árbol y las personas venían a ellos por consejo, por lo que casi podríamos llamar adivinación. Así que esto es exactamente lo que está ocurriendo en el verso 12. Leemos, mi pueblo en su árbol que, Yishal, lo que significa preguntan o piden información. Así que preguntan y luego dice a su, ¿qué? Y a lo que se refiere aquí es a su vara. Lo que pasaba era esto. Ellos iban a cierto árbol donde un falso profeta se sentaba. Le hacían preguntas y luego él, si tenía una respuesta que darles, su vara comenzaría a moverse, lo cual significaba que él tenía una revelación. Ellos buscaban eso y es exactamente de lo que esta escritura está hablando. Leemos. Y su vara le responderá. ¿Por qué? Porque un espíritu de fornicación los ha descarriado. Y dice, y han cometido prostitución desde debajo de su Dios. Bien, ¿qué significa eso? Significa que están siguiendo el pecado. Están rechazando la verdad, se han involucrado en idolatría, en prácticas pecaminosas, todo porque han acudido a los profetas equivocados. Y cuando dice que han cometido fornicación debajo de su Dios, significa que han hecho esto bajo la autoridad de estos dioses falsos. Muchas traducciones al final del verso 12 creen que esto habla del Dios verdadero, pero no es así. Si tomamos en cuenta el contexto, de lo que se habla aquí no es del Dios de Israel, de que han fornicado y cometido idolatría delante de él. Si analizas el contexto, lee el verso 13, allí dice, sobre las cumbres de los montes hacen sus sacrificios, sobre las colinas queman sus inciensos. Y luego tenemos esa misma palabra tajad, debajo. Esa palabra es la que encontramos en el verso anterior, el verso 12, pero aquí está haciendo algo. Está uniendo estos dos versos para mostrarnos lo que está pasando. Lo están haciendo no bajo la autoridad de Dios, sino bajo la autoridad de dioses falsos. ¿Por qué? Porque esa palabra aparece y dice, bajo la alom. ¿Qué es eso? Es el roble. Y luego dice bajo el livnei, que probablemente sea un álamo o un abedul. Literalmente esta palabra proviene de la palabra hebrea que significa blanco, así que es un árbol de corteza blanca. Y luego dice también, ¿bajo qué? También bajo el olmo. Así que están yendo bajo estos árboles para recibir consejo, para oír información profética, profecía falsa. Y todo esto los desvía y los conducirá a ser receptores del juicio de Dios. Aquí está la clave. Estos falsos profetas eran muy populares. ¿Por qué? Porque le decían al pueblo lo que ellos querían oír.
Recuerden que había reyes en Israel que odiaban a los profetas. De hecho, uno en particular dijo, «No me gustan los profetas porque nunca me dicen nada bueno». ¿Qué quiso decir? Nunca me dicen lo que yo quiero oír. Así que debemos preguntarnos, ¿queremos la verdad? ¿Creemos que la verdad de Dios es lo mejor para nosotros? ¿O simplemente queremos que un líder espiritual nos diga lo que queremos oír y nos anime a seguir nuestra propia dirección? Eso es muy popular hoy en día, tal como lo era en Israel hace 2800 años. Así que ellos lo hacen bajo la autoridad de estos árboles, de estos dioses falsos. ¿Por qué? Leamos a mitad del verso 13. Porque mejor es su sombra. La palabra sombra aquí se usa como un sinónimo de consuelo. Es decir, lo que oigo de estos profetas, que por supuesto son falsos profetas, me consuela. Oigo exactamente lo que me hace sentir bien. Y muchos predicadores hoy en día, que son muy populares, que atraen grandes multitudes, ¿qué hacen? Le dicen al pueblo exactamente lo que quieren oír. Le dicen al pueblo, este es tu día, tengo un gran mensaje para ti, este es tu día de victoria, este es tu tiempo de liberación, este es tu momento de sanidad. Bueno, tenemos que asegurarnos de que eso es realmente lo que la verdad profética de Dios está anunciando. Para los días de Israel, no se trataba de sanidad, no se trataba de liberación, de hecho, todo lo contrario. Los profetas verdaderos como Oseas estaban anunciando al pueblo, el juicio está en el horizonte. Dolor, sufrimiento y retribución de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba viviendo en obediencia. Verán, lo que debería preocuparnos más que cualquier otra cosa es lo siguiente. ¿Estoy siendo obediente a Dios? ¿Estoy caminando bajo su autoridad? ¿Está su verdad siendo aplicada a mi vida de una manera que su gloria se manifieste? Si eso no está ocurriendo, estás en una posición muy peligrosa. ¿Por qué? Porque estás ubicado justo donde el juicio de Dios caerá. Y podrías decir, ¿pero por qué si yo soy un creyente? He aceptado al Mesías. Yo no dije que no estarás en el reino de Dios. Entendamos que vamos a ver en Oseas que Dios restaurará al pueblo, pero es un proceso muy doloroso. Para los hijos de Israel fue un proceso muy largo. Entonces, ¿por qué pasar por eso? Una de las cosas que sabemos es la siguiente. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, el capítulo 2 de Filipenses es un gran capítulo. Pablo dice, «Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios que Yeshua HaMashiach, es decir, Jesucristo, es el Señor». Todos harán eso. Aquí está el problema. La gran mayoría de la gente lo hará cuando ya sea demasiado tarde. Ellos reconocerán la verdad, todos la reconocerán, pero si esperas hasta después de que mueras, entonces hacerlo no tendrá ningún mérito. Es decir, no producirá justicia, no traerá salvación. Así que necesitamos hacerlo hoy. Dios es un Dios muy amoroso. Él es un Dios misericordioso. Cuando alguien está caminando y viviendo en rebeldía, Dios comienza a disciplinar. ¿Qué dice la Escritura? A quien el Señor ama, Él castiga, lo disciplina, para que no continúe en ese camino. Estos falsos profetas nunca tenían palabras duras, nunca decían nada que el pueblo no quisiera oír. Bien, sigamos. Vayamos al final del versículo 13, donde dice, «Por tanto, vuestras hijas, debido a cómo la generación mayor estaba viviendo, dice, por tanto, a causa de esto, vuestras hijas fornicarán y vuestras esposas cometerán adulterio». Verso 14. En el verso 14, Dios hace una pregunta. Es una pregunta retórica y el lenguaje aquí implica que la respuesta será negativa. Esto es lo que dice. Leemos. ¿Acaso no juzgaré o no ejecutaré juicio sobre vuestras hijas por fornicar o sobre vuestras esposas porque cometen adulterio? Dice, ¿acaso no las castigaré? ¿No las visitaré con venganza sobre ellas? Dice, porque ellos son, ¿qué?
Y ahora habla de hombres, ha cambiado el sujeto. Dice, porque los hombres están haciendo algo, están cometiendo fornicación, porque se han separado para eso. Dice que lo han hecho con prostitutas y cometen, ¿qué? Sacrificios con ellas. Así que vemos aquí cómo, si la generación no lo entiende, si no cae bajo convicción, si no escucha la verdadera instrucción profética, ¿qué va a pasar? Que se apartarán de Dios y arrastrarán con ellos a la siguiente generación. Y esa siguiente generación es clave, porque es la generación donde se supone que ocurra la renovación. Pero si no ocurre con los mayores, no ocurrirá con los más jóvenes. Sigamos adelante, en ese mismo verso, el 14. Dice, porque el pueblo no entenderá esto, y por tanto, ¿qué pasará? Tropezarán o caerán. Una y otra vez en el texto vemos a personas que tropiezan, que fracasan, que se pierden las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no son sensibles al mensaje de juicio de Dios. Cuando leemos el Nuevo Testamento y estudiamos los mensajes y las enseñanzas del Mesías, muchas de sus parábolas, muchos de sus ejemplos, gran parte de sus enseñanzas se basaban en el hecho de que Dios es un Dios que juzga el pecado. Por eso su mensaje fue, estén listos para el reino de Dios. Y eso es lo que Oseas trataba de hacer. Él no está hablando de esto señalando con el dedo para condenar. Él está hablando de esto por amor, hablando al pueblo palabras de convicción para que se arrepientan y encuentren restauración, para que sean lo suficientemente sabios y humildes para entender la dependencia absoluta que tienen de la misericordia de Dios. Leamos ahora el verso 15. Todavía hablando a esa generación, dice, porque tú has fornicado, oh Israel. Mas agrega algo, dice, pero no culparé a Judá. Él no ha hablado de Judá por un buen tiempo. Durante muchos de los últimos versos, solamente ha hablado de Israel, el reino del norte. Y la razón de hacer referencia a Judá es mostrarnos que Dios sí hace una distinción entre los que caminan con Él y los que no. En el tiempo de Oseas, en la primera parte de su ministerio, vemos una gran dicotomía entre cómo era la situación y qué estaba ocurriendo en el reino del norte y lo que estaba ocurriendo en el reino del sur. De hecho, también durante los días de Oseas hubo un llamado del rey de Judá al reino del norte para que vinieran y celebraran la Pascua, para que vinieran y dejaran la idolatría y se unieran una vez más con los que fielmente adoraban a Dios. ¿Dónde? En la ciudad de Jerusalén. Quiero compartirles un principio muy importante. Uno que es profético, pero a menudo es pasado por alto. Uno de los grandes problemas del reino del norte, de estas 10 tribus que fueron llevadas a un largo exilio, un exilio amargo y duro que continúa incluso hasta el presente. Una de las verdades bíblicas es esta: habían perdido de vista a Jerusalén. Recordarás que en el libro de Juan, capítulo 4, el Mesías pasa por Samaria en su camino hacia Jerusalén, y allí se encuentra con la mujer samaritana. ¿Y de qué comienzan a hablar? ¿Cuál es el lugar correcto para adorar a Dios? Y ella dice, oh, yo te reconozco, tú eres de Judea. Por lo tanto vas a decir, Jerusalén, pero nosotros tenemos un lugar diferente. Ellos perdieron de vista a Jerusalén. Y cuando las personas no entienden la importancia de Jerusalén, que Dios tiene un llamado especial, que es su ciudad santa, el lugar donde Él ha hecho habitar su nombre, cuando pensamos que ya no tiene importancia para Dios, cuando estamos conformes con que se convierta en la capital de una nación islámica, Palestina,
una que está llena de terrorismo y una que quiere frustrar los propósitos y los planes de Dios, cuando gran parte del cristianismo está en paz con un Estado palestino y renuncia a la importancia presente y futura de Jerusalén, sabemos con certeza que hay una gran correlación entre la iglesia de hoy y el reino del norte de hace casi 3,000 años. Entonces, ¿qué dice aquí? Leemos. No voy a declarar culpable a Judá porque ella ha permanecido fiel. Y le dice al reino del norte, básicamente, no extiendas tu influencia sobre este reino. Le dice, no vengan, a mitad del verso 15, y no suban a Bet-Aven y no juren diciendo, vive el Señor. Bien, ¿qué es lo más importante aquí? Que decían, vive el Señor, usando el nombre sagrado de Dios. Usaban el nombre de Dios, pero no lo estaban adorando. Lo que quiero que notes es que estos individuos estaban adorando ¿a quién? A los Baales. Pero cuando tenían un problema, todos se volvían y juraban diciendo, vive el Señor. Pero Dios les dijo, no usen esas palabras, no confundan mi santo nombre con las prácticas de adoración y el estilo de vida que están viviendo hoy. Bien, aquí está el problema. Frecuentemente las personas dicen, yo soy discípulo del Mesías, y usan el término Jesús, no hay nada de malo en eso. Pero debemos recordar que literalmente su nombre es Yeshua, que significa salvación, que significa victoria. Pero la pregunta es si nosotros, los seguidores de Yeshua, los creyentes en Jesús, ¿estamos viviendo esa vida de salvación? ¿Estamos viviendo en victoria sobre el pecado? Verán, lo que este verso está diciendo es, ustedes están usando mi nombre, ese nombre que triunfa sobre todas las cosas, pero lo están haciendo en medio de la idolatría y en medio de un estilo de vida pecaminoso, uno que ustedes dicen que es permisible, uno por el que no sienten ninguna convicción de pecado. Entonces les dice, no usen ese nombre. Pasemos al verso 16. Leemos. Semejante a una novilla que es rebelde, Israel ha sido rebelde. Esa palabra para rebelde o rebelión es una muy significativa. La encontramos en Deuteronomio capítulo 21, para un hijo rebelde, para con quien el único remedio posible es este. Si tienes un hijo así de rebelde, a quien se le califica como un Ben Sorer, no se trata simplemente de un hijo que, tú sabes, de vez en cuando hace algo malo, o que de vez en cuando es infiel. No, este es un hijo que una y otra vez es rebelde. No se le puede controlar. Es un peligro para la sociedad. ¿Y qué dice allí? Un hijo así de rebelde debe morir. Leemos aquí. Porque así como la novilla que se rebela, así se ha rebelado Israel. Y luego hace una pregunta, dice, ¿ahora los alimentaré yo o los alimentará el Señor como alimenta a una oveja en el campo abierto? Y de nuevo, así como dijo antes, a sus hijas que cometen prostitución, ¿no las castigaré? A sus esposas que cometen adulterio, ¿no las castigaré? Piensan que a esta novilla que es rebelde, piensan que a Israel que se ha rebelado contra mí, ¿los seguiré alimentando y sosteniendo como a oveja en campo abierto? E insisto, es una pregunta que exige que la respuesta sea no. Dios está indicándole al pueblo que a menos de que haya un cambio, a menos de que caigan bajo convicción, a menos de que haya un verdadero arrepentimiento, el juicio está a la vuelta de la esquina. Mira ahora el verso 17. Ya estamos llegando al final del capítulo y quiero que noten una verdad muy importante. Nos habla del resultado de tal comportamiento, porque utiliza una palabra muy singular. Versículo 17. Y Efraín se ha apegado a los ídolos, así que déjalo. Dice, porque amargo, o en otras palabras, simplemente repulsivo,
Es su comportamiento de embriaguez, porque cometieron prostitución, y aquellos que se supone que son los defensores o protectores, ¿qué les pasa? Ellos aman lo que avergüenza, es decir, son personas que tienen una conducta réproba. No tienen la menor sensibilidad al pecado en lo absoluto. Y luego dice finalmente que estos individuos han amado lo vergonzoso. Y dice ahora en el verso 19, para concluir el capítulo, ha sucedido con ellos como si un espíritu, y el espíritu del que estamos hablando aquí es un espíritu maligno. Seguimos leyendo. Como si un espíritu, ¿la ha atado por sus alas. Esta es la imagen que se nos está ofreciendo aquí. Estamos hablando de Israel, pero comparándola con un ave. ¿Qué hace un ave? Un ave vuela. ¿Y sabes algo? Si un ave está herida, si sus alas están dañadas, si no puede volar, y por supuesto estamos hablando de un ave en la naturaleza, ¿qué pasa con esa ave? Esa ave morirá. Así que una ave herida en el ala, que no puede volar, al final es un ave que morirá. Esa ave será presa fácil para animales depredadores. La forma en que un ave escapa es en el aire. Entonces dice aquí, un espíritu maligno la ha atado por sus alas. ¿Y qué le pasará? Se avergonzará de sus sacrificios. El punto que Dios está haciendo aquí es uno muy sencillo. Es por la adoración inadecuada y es por causa de la idolatría que Israel no podrá funcionar correctamente. Y recuerden algo fundamental. Dios creó a Israel con un propósito. ¿Cuál propósito? Lo digo a menudo. Ser luz a las naciones. Es decir, Israel fue creado para ser un instrumento por el cual las bendiciones de Dios pudieran ser canalizadas hacia las naciones. ¿Cómo harían eso? Siendo líderes, invitando a las naciones a la vida de Israel, es decir, viviendo de una manera que manifieste la gloria de Dios. A menudo en la Biblia vemos una conexión entre la gloria y la luz. Así que cuando Israel manifiesta la gloria de Dios, las naciones van a venir a su luz. ¿Cuál será el resultado? La unidad con Dios. Pero cuando Israel no produce eso, el resultado va a ser un juicio que consume. Así que te hago una pregunta para cerrar. ¿Estás viviendo de una manera que manifiesta la gloria de Dios o eres una ave herida que no puede volar, a quien la muerte espera a la vuelta de la esquina? Cierro con esto hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.